Bueno, quería empezar un poco en nuestra charla para pensar alrededor de las tapas de los libros y de tu trabajo en relación a ellos. ¿Cómo reflexionás acerca de las tapas? No sé si en relación a la función, sino a la importancia, o tanto como vos como lector, y desde el quehacer, que lo entendés como un paratexto más, como algo independiente a la obra. No es algo en lo que haya, digamos, reflexionado, digamos así, en modo teórico, pero es algo que sí siempre eh, siempre, obviamente, siempre me han atraído las imágenes y entre todas las imágenes las de las tapas de los libros. De los libros, de los discos, del las portadas de las películas, de todo, digamos, ¿no? Pero vamos al caso de los libros, eh, es algo que sí, digamos, he tendido, de hecho he comprado libros por la tapa, digamos, o por lo menos les he dado una segunda mirada en una librería porque la tapa me atrae. Así que cuando me tocó el momento de trabajar en eso, bueno, fue algo en lo que presté atención. Sobre todo siempre me interesó que hubiera, eh, digamos, si la tapa es solo tipografía, digamos, bueno, es una cuestión puramente de diseño y ahí me interesa que el diseño sea un diseño eh, estéticamente interesante, agradable, atractivo y demás. Ahora, en el caso de los libros que tienen imágenes, como los libros en los que yo he ilustrado, eh, me interesa que haya una correspondencia entre la imagen de la tapa y el libro, digamos, que haya algo, eh, no literalmente, digamos, no una ilustración literal, pero que haya algo en la tapa que sintonice con el libro, ¿no? Por lo menos que no sea lo opuesto, ¿no? Y eso es un poco una de las cosas que me propuse en el momento en que empecé a ilustrar libros para Beatriz Viterbo, que fue en gran medida el trabajo que yo he hecho. Y, Pasamos por varias etapas dentro de Beatriz Viterbo, eh, en etapas en las que por cuestiones de presupuesto, por cuestiones tecnológicas, eh, fuimos cambiando un poco lo que se usaba para ilustrar. Digamos, al comienzo eran unos montajes de imágenes que no tenían no existía un original, digamos, sino que eran dos o tres originales que se superponían en la impresión y eso conformaban la figura inicial. Luego pasamos a utilizar fotos de mis cuadros, brevemente, hasta que finalmente quedó configurado lo que fue la situación de los últimos años, de la gran mayoría de los años de Beatriz Viterbo, que fue pintar obras específicamente para cada libro. Y entonces ahí yo un poco tenía en cuenta varias condiciones. Una era esta, que hubiera una situación de empatía, digamos, entre la ilustración, entre la imagen y el contenido del libro. La otra es que era para mí fundamental, que fuera una imagen que provocara la atracción del lector, digamos, que sedujera al lector de alguna forma, que hiciera que alguien se acercara a mirarlo. Y una condición importante para mí era que esas imágenes fueran pinturas que podían tener una existencia propia fuera del libro, digamos. O sea, yo las podía colgar en una exhibición y eso tenía que funcionar como pintura más allá del título del libro, más allá de la relación con el contenido del libro. Las tres cosas creo que algunas veces se dieron, por lo menos
a mi criterio. Otras veces no lo logré, digamos, creo que alguna confluyó y otras no, pero bueno, pero esa era un poco mi intención al plantearme el trabajo. Para lo cual leía el libro, digamos, o a veces no necesitaba leer el libro entero, o lo leía porque me interesaba, digamos, pero no necesariamente para la imagen, bastaba con leer a lo mejor el prólogo o la contratapa, y inmediatamente me venía una imagen. Y otras veces hay libros que los tuve que leer 2 o 3 veces y nada, no sentía nada eh, una imagen que pudiera realmente representarlos de alguna forma, ser como una especie de embajadora del libro, ¿no? En ese sentido. Y cuando decías que por ahí en algún caso no quedaste como tan conforme o que no se lograron confluir esas tres cuestiones, ¿te acordás alguna en particular o por qué notaste algo? No, en general me pasó que algunos sentía, por ejemplo, que funcionaban como ilustración del libro, pero no como una pintura independiente. O sea, me parecía que se quedaban en la ilustración, no alcanzaban a funcionar como cuadro, ¿no? Claro. En otros casos, tal vez dudaba si realmente era una imagen que atrajera a los lectores. Hay veces que son cosas de pura autocrítica mía, ¿no? No sé hasta qué punto, digamos, era así, pero hubo casos en los que no sentí que la resolución era una resolución feliz, digamos, sentía que podía haber hecho algo mejor. Pero bueno, me pasa también con mis pinturas habitualmente, entonces. De todas formas, muchas veces recibí devoluciones por parte de los escritores, de los autores, eh, que, que sentían que realmente la imagen era lo que ellos tenían en mente, o que sentían que esa imagen realmente representaba el contenido de su libro, y eso, bueno, eso es muy reconfortante, digamos, cuando pasa. Y me habías contado que también te pasó una vez a la inversa, ¿no? De un caso que por ahí, conceptualmente vos una novela te habías imaginado algo para el autor era otra cosa. Claro, ¿Cómo sí, fue sí, ese? una novela de Milton Hatum, que transcurre en Brasil, en Macao, en una colonia libanesa, que para mí era una novela muy luminosa, digamos. O sea, lo que yo percibía era la luz del trópico, una luz que casi, yo sentía que abría el libro y me enceguecía la luz tropical. Y hizo una tapa muy luminosa, y para él, en cambio, era una novela muy oscura. Entonces volví a hacer otra tapa, mucho, realmente oscura, con un interior muy abigarrado, con obras de arte y demás, que tenía que ver con los contenidos de la novela, y unos cortinados muy pesados, pero que tenían una pequeña separación por la cual se filtraba la luz muy fuerte del exterior, digamos. Entonces logré conformarnos a ambos, digamos, que fuera una imagen oscura, pero que estaba la luz que yo veía apareciendo ahí también. Sí, me acuerdo de la tapa de Tintín, por ejemplo, en el libro Fragmento de Diario de los Alpes, ¿no? Que Esa es ahí una, hay un juego también con. esa es una de las que más me gustó mucho, porque además me encantó el libro. Yo creo que es uno de los de Aira que más me ha gustado. Y hice un boceto digital primero de la tapa, y luego lo pinté. Y cuando fotografié la pintura,
prácticamente era indistinguible del boceto digital que había hecho previamente, digamos. O sea, podría haber puesto el boceto digital y para los lectores hubiera sido lo mismo, pero yo necesitaba pintarlo, digamos, necesitaba que fuera una pintura. Bueno, qué bueno. Y cambió un poco desde que empezaste en Beatriz Viterbo hace más o menos 30 años, cambió un poco tu mirada en relación a tu trabajo, sobre todo, no sé, pienso en el riesgo. Sí, sí, yo comencé en Viterbo cuando la editorial comenzó. De hecho yo no solo hacía las tapas, sino que hice el isotipo, el logotipo, digamos, el diseño del formato de las distintas colecciones. Y en ese momento era un momento en que yo estaba intentando trabajar de cosas relacionadas con la actividad plástica, digamos, no tener un trabajo. Me había pasado toda la década del 80 trabajando en un montón de cosas que nada tenían que ver con la pintura o con lo que yo quería hacer, y a comienzos de los 90 estaba en ese momento de que quería que todo lo que fuera un trabajo que me aportara ingresos tuviera que ver con lo que a mí me interesaba. Entonces, al principio sí, fue un trabajo, pero bueno, ya digo, un trabajo en la línea de lo que yo quería hacer, ¿no? Claro. Y cuando empecé a pintar para cada libro, se convirtió ahí en una forma de poder concederme la libertad de pintar cualquier cosa, digamos. Cualquier cosa, algo que tuviera relación con el libro, pero no correspondiendo, o sea, no tenía que tener ninguna continuidad con una imagen mía como artista o con una determinada línea de trabajo como artista, eh, cosa que en algún momento sentía como una presión a ese respecto. Soy eh, no técnicamente, porque hay una gran afinidad entre una pintura y otra, pero en ciertas cuestiones de abordaje de la imagen y en la temática de lo que yo pinto, soy muy heterogéneo y estoy constantemente saltando de una cosa a otra. Y eso a veces era como algo que sentía que se me reclamaba de parte de coleccionistas o de galeristas, digamos. Sentí un poco esa presión. Y pintando las tapas, bueno, estaba en función del libro, entonces estaba muy bien esa cuestión de que cambiara eh, el tema, cambiara la forma de pintarse y demás, porque no tenía que estar en función de mí, sino en función de la estética del Claro. propio libro, o sea, de la estética del autor. Y, pero bueno, en un principio eran como dos cosas separadas, lo que yo ponía en las galerías y lo que yo pintaba para los libros. Pero obviamente empezó a contaminarse una cosa con otra y bueno, a esta altura ya es indistinguible, digamos. Para mí es todo mi obra, y, y esa posibilidad de que me daban los libros de pintar de otra forma la fui aplicando constantemente, digamos, a todo. Entonces ahora cada muestra que hago, cada muestra pictórica, es totalmente distinta de la muestra anterior. Es otro tema, otra forma de pintar. Y en eso las investigaciones, los bosquejos, sos de trabajar mucho como el antes es parte de la obra también, ¿no? El antes y el durante, digamos. Yo trabajo mucho a partir de imágenes. Siempre trabajo a partir de imágenes que de alguna forma me estimulan o despiertan mi curiosidad, me atraen de alguna forma. Y colecciono imágenes, imágenes que por algún motivo me han atraído, las voy apartando y las tengo en reserva. Y a veces comienzo a transformarlas o las mezclo con otras imágenes y van generando algo que desemboca en una pintura o en una serie de pinturas.
A veces las transformaciones son mínimas, a veces simplemente pinto esas imágenes que he encontrado. A veces las transformaciones son absolutas, digamos, o sea, una determinada imagen desencadena una serie de ideas, digamos, que desembocan en otra cosa absolutamente distinta. Y a veces eso desencadena, hay momentos en que desencadenan temas que me atraen y empiezo a investigar sobre ellos. Como me pasó, por ejemplo, con El gato Félix, que terminó siendo un libro que hice, Mi gato que camina solo, o me pasó con Las damas de Shanghái, que dieron lugar a un par de muestras. Pero empieza por la imagen, digamos. O sea, por ejemplo, en el caso del gato, se generó a partir de una invitación para una muestra. La muestra inauguraba un martes 13, entonces empecé a pensar de que podía hacer algo en alusión a esa fecha, y empecé a buscar ideas relacionadas con la mala suerte y demás, y apareció la imagen del gato negro, digamos. Bien. Y el gato negro me llevó al gato Félix y me puse a hacer dibujos, atraído por una imagen del gato, sobre todo de los primeros años 20, no el gato Félix que estaba en la televisión cuando yo era chico, sino el primero, digamos, el anterior. Y bueno, me enganché, llené una libreta de dibujos sobre el gato, y eso me llevó a investigar la historia del gato, digamos. ¿Por qué me gustaba el de una época y no me gustaba el de otra época? ¿Quiénes lo habían dibujado? Bueno, pero no es que primero hice la investigación y después me puse a dibujar, sino que porque estaba entusiasmado dibujando, me puse a investigar la historia, digamos. Y lo mismo me pasó con Las damas de Shanghái. O sea, atraído por unos retratos de mujeres chinas, me puse a estudiar de dónde venían esos retratos que me había puesto yo a dibujar, digamos. Y ahí surgió todo un trabajo que fui haciéndolo a medida que iba pintando los cuadros. Entonces, es atraído por determinadas imágenes que me pongo a investigar un poco más acerca de ellas. Entonces, es una cosa que va surgiendo así simultáneamente, digamos. No es que elijo un tema, entonces me preparo investigándolo, sino que una imagen que me atrajo me lleva a un tema. Y incluso ahora mismo, capaz cuando empezaste, ¿hacías algún tipo de investigación en relación a las tapas o a los diseños? ¿Seguías algún diseñador, tapista, ilustrador en particular o no? No, tenía algunos ilustradores que me había fijado los nombres porque me gustaban desde incluso antes de que me dedicase al arte, digamos. Por ejemplo, Daniel Gil, que ilustraba los de Alianza Editorial, eran tapas que siempre me atrajeron desde que empecé a comprar libros de Alianza, que no sé, sería a principios de los 70, digamos, muchos años antes de que pensase en dedicarme al arte. Me gustaban también los diseños de Alberto Corazón para la editorial Comunicaciones, los diseños tipográficos de Eric Satué, la maquetación de Alianza, de Alfaguara, digamos, de la vieja Alfaguara, me atraía mucho. Entonces, cuando sucedía que tenía varios libros que me gustaba la imagen, me fijaba quién era el diseñador, quién era el ilustrador. Digamos. Entonces, un poco en ese sentido lo seguía. Y cuando comencé a trabajar con Beatriz Viterbo, más que tener algún ilustrador de referencia, tenía estas
cuestiones, digamos, que planteaba yo, de esas tres exigencias mías, ¿no? Que tuvieran que ser atractivos y demás. Ahora prefiero no volver a mirarlas las tapas, porque hay algunas con las que estoy conforme y otras que las miro ahora y digo, ¿cómo hice esto? Pero bueno, es así, digamos. Sí, son muchas tapas también. Son muchas. Me imagino que no puedes estar conforme con todas, ¿no? Y va cambiando además. Algunas con las que a lo mejor estuve muy conforme en su momento, las miro ahora 15 años después o 20 años después y ya no me gustan, digamos. Y otras que a lo mejor no me, no me parecían muy logradas, después con los años se vieron como que funcionaban bien, digamos. Leí por ahí que no tiene nada que ver con esto, pero sí está vinculado, que leí por ahí que habías, en su momento, no sé en qué año, pero habías hecho un estudio sobre el color. ¿Alrededor en relación a qué sobre el color? ¿En relación a la pintura o a No, la digamos, cosa más cuando yo social? no tuve una formación académica, no estudié arte, pasé por un par de talleres brevemente al comienzo, talleres de dibujo sobre todo. Había estudiado un poco, paradójicamente, digamos, mi mayor experiencia continua en un taller fue cuando chico, en un taller de plástica que iba a los 8 años, 7, 8 años, que estuve como 2 años o 3 años, y eso fue mi mayor formación continua, digamos, porque después, a fines de los 70, estuve brevemente, pasé por 2 o 3 talleres, pero 1 mes o 2 meses en cada uno, digamos. O sea, iba, probaba, no me interesaba y iba a otro lado. Y después sí, tuve eh, una, un periodo un poco mayor con un gran artista de acá de Rosario, con Eduardo Cerón, con el que hice un trabajo de práctica sobre el color, digamos, de sensibilización frente al color, trabajar con distintas escalas de colores, combinatoria de colores y demás, que me fue muy útil en muchos sentidos para aprender un poco el trabajo con el color, para sensibilizar la visión también a pequeñas variaciones de colores y demás. Eh, Así que sí, eso fue un poco lo que hice a comienzos de... Eso fue en el 81, creo. Qué bueno. Bueno, te quería agradecer. Así que bueno, Al gracias. contrario, gracias por invitarme a participar y por las preguntas. Así que bueno.